el corazón de la Ciudad de México, a pocas calles del lugar donde estuvo el centro ceremonial de Tenochtitlán, hay una puerta que se abre todos los días. No tiene fila de cámaras, no tiene placa conmemorativa visible, no recibe a quien viene buscando una vista histórica. Cada mañana alguien la empuja. No lo hace pensando en siglos, lo hace porque necesita pasar. Entra con documentos doblados en la mano, con dolor contenido, con esa forma particular de caminar que aparece cuando el cuerpo ya no puede esperar más. Se sienta, espera, mira el suelo, como se ha hecho aquí de manera interrumpida durante generaciones. Este lugar no se construyó para ser observado, no nació como monumento, no fue pensado como símbolo, nació por necesidad. El Hospital de Jesús Nazareno fue fundado en 1524, apenas 3 años después de la caída de Tenochtitlán, y es reconocido como el hospital más antiguo en funcionamiento continuo del continente americano. Cuando esta ciudad apenas comenzaba a reorganizarse sobre las ruinas de otra, cuando las calles aún no tenían un trazo definitivo y la población enfrentaba heridas y enfermedades y desplazamientos masivos, aquella se entraba buscando atención. Desde entonces, la escena básica no ha cambiado. La piedra fue reemplazada, los muros se reforzaron, la medicina cambió de nombre y de métodos, pero el gesto permanece. Alguien cruza una puerta, alguien espera ser atendido. Mientras templos indígenas eran desmontados, mientras palacios coloniales se levantaban y la ciudad se reconstruía una y otra vez, este sitio siguió funcionando. No como era al inicio, no sin transformaciones, pero sin cerrar. Y quizá por eso hoy pasa casi desapercibido, porque no pertenece del todo al pasado, ni se presenta como un objeto histórico. Es un lugar donde el tiempo no se interrumpió. En Voces que cuentan Nat, contamos historias reales, historias donde la memoria no está escrita en placas, sino en el uso cotidiano de los lugares. Esta no es solo una historia en un hospital antiguo, es la historia de una puerta que durante más de 500 años nunca dejó de abrirse. Antes de ser hospital, antes de los pasillos, antes de las salas, antes de las camas, antes incluso del nombre, este lugar ya era tránsito, mucho antes de que existiera la Ciudad de México como la conocemos. El territorio donde hoy se levanta el Hospital de Jesús Nazareno formaba parte del sistema lacustre de Tenochtitlán. Aquí no había muros cerrados, había agua, canales que conectaban barrios, mercados y templos, un movimiento constante de personas, mercancías y cuerpos. La ciudad indígena no se organizaba alrededor de edificios aislados, sino alrededor del pasado, del ir y del venir, y este punto, sin saberlo, ya funcionaba como un lugar de cruce. No era un sitio ceremonial, no era un espacio sagrado exclusivo, era un punto integrado a la vida cotidiana de una ciudad viva. Cuando la conquista transformó radicalmente el paisaje, no todo fue destrucción inmediata. Hubo superposición. Las nuevas construcciones coloniales se apoyaron literalmente sobre lo que ya existía. Las calles siguieron en muchos tramos, en trazos de antiguos canales. Los recorridos se adaptaron, pero no desaparecieron. El centro histórico que hoy reconocemos no nació de un vacío, sino de capas acumuladas, y el futuro hospital se levantó en un sitio que ya estaba acostumbrado
a recibir tránsito humano. Eso importa, porque desde su origen, este lugar no fue concebido como un espacio aislado del entorno, ni como una institución cerrada sobre sí misma. Siempre estuvo expuesto, siempre estuvo conectado al movimiento de la ciudad. Aquí no se vino a permanecer, se vino a pasar. Cuando la administración colonial comenzó a organizar la nueva ciudad, la necesidad de espacios de atención no se pensó en zonas alejadas, sino en puntos accesibles, transitados, cercanos a la vida cotidiana. Por eso el hospital no se ubicó en un margen, sino en un lugar que ya formaba parte del pulso urbano. Antes de ser hospital, este sitio ya entendía algo fundamental, que la ciudad se mueve, que la gente llega cargado de problemas y que los espacios útiles son los que permiten entrar y salir. La historia del Hospital de Jesús Nazareno no comienza con una fundación oficial. Comienza mucho antes, cuando este punto del territorio aprendió a recibir cuerpos en tránsito. Y esa lógica, la de abrirse al paso, nunca se perdió. Cuando la ciudad se enfermó en 1524, la ciudad ya no era la misma. Tenochtitlán había caído apenas 3 años antes, y lo que comenzaba a llamarse Ciudad de México era un territorio herido, no solo por la guerra, también por algo más silencioso y devastador, la enfermedad. Las epidemias llegaron junto con el nuevo orden: viruela, sarampión, fiebres desconocidas, cuerpos que no tenían defensas frente a males recién llegados. Una población indígena diezmada en cuestión de meses. La ciudad crecía sobre ruinas, pero también sobre cuerpos enfermos. No existía una infraestructura sanitaria organizada. No había hospitales como hoy los entendemos. La atención era improvisada, dispersa, insuficiente, y la necesidad era inmediata. Fue en ese contexto que Hernán Cortés impulsó la creación de un hospital destinado a atender a los heridos y enfermos, principalmente indígenas, en una ciudad que no podía sostenerse sin ellos. El Hospital de Jesús Nazareno fue fundado en 1524 como una respuesta práctica, no simbólica. No fue un gesto piadoso, fue una urgencia administrativa y social. La nueva ciudad necesitaba mano de obra viva, necesitaba población que pudiera seguir existiendo. Los primeros espacios del hospital no fueron monumentales. No hubo arquitectura pensada para impresionar. Se habilitaron salas austeras, adaptadas a lo que había. Camas sencillas, luz natural entrando por ventanas altas, espacios pensados para alojar cuerpos, no discursos. Aquí no se vino a curar con certezas, se vino a intentar contener el colapso. Los registros tempranos hablan de atención básica, reposo, alimentación, aislamiento cuando era posible, poco más. La medicina europea todavía entendía poco de las enfermedades que enfrentaban, y la medicina indígena, fundamentalmente ligada a otro sistema de conocimiento, había sido desplazada. El hospital nació entonces en medio de una enorme contradicción. Quería aliviar el sufrimiento sin comprender del todo su causa, pero aún así funcionó. Cada día llegaban personas agotadas, con el cuerpo marcado por la enfermedad y por la ruptura de un mundo entero. Los pasillos, todavía improvisados, no estaban llenos de dramatismo, sino de silencio. El silencio de quienes esperan, porque no tienen otra opción. Aquí comenzó a repetirse una escena
que se volvía cotidiana durante siglos. Entrar buscando alivio, esperar y confiar en que alguien, en algún punto del edificio, podría ayudar. El Hospital de Jesús Nazareno no nació como símbolo de caridad, nació como infraestructura básica en una ciudad enferma. Y esa función, la de atender la urgencia cotidiana, marcó su carácter desde el inicio. Cuando la excepción se volvió rutina durante el siglo XVI, enfermar dejó de ser un evento aislado. En la Ciudad de México, la enfermedad se volvió parte del paisaje cotidiano. Epidemias recurrentes atravesaron la ciudad con una regularidad brutal. Viruela, sarampión, tifo, disentería. No fueron episodios breves, fueron oleadas sucesivas que regresaban cada pocos años. La población indígena fue la más afectada. En algunos periodos, las pérdidas fueron tan altas que barrios enteros quedaron semivacíos. El hospital, que había nacido como respuesta urgente, pasó rápidamente a operar en un estado de saturación permanente. No había temporadas tranquilas. Las salas se llenaban una y otra vez. Los cuerpos llegaban debilitados, deshidratados, muchas veces demasiado tarde. La atención era limitada. La medicina de la época carecía de tratamientos efectivos, pero el hospital cumplía una función fundamental: aislar, contener, acompañar. Aquí se esperaba. Aquí se intentaba sostener la vida del tiempo suficiente para que el cuerpo decidiera. Las salas no eran espacios de dramatismo, eran lugares de silencio prolongado, camillas sencillas, telas limpias cuando era posible, la luz natural filtrándose desde lo alto. Los rostros rara vez se recuerdan en los registros. La historia dejó más huella en los muros que en los nombres. El Hospital de Jesús Nazareno comenzó a adquirir, sin proponérselo, una rutina marcada por el ingreso constante de pacientes, por el desgaste físico del edificio y por una relación diaria con la fragilidad humana. Aquí no se ven gestos heroicos. No hay escenas de salvación milagrosa. Hay manos que acomodan una sábana. Hay cuerpos que descansan. Hay espera. La enfermedad también transformó la ciudad. Calles con menos tránsito. Casas donde el silencio se prolongaba demasiado. Procesiones, entierros, medidas improvisadas para intentar frenar lo que no se comprendía. Y en medio de todo eso, el hospital seguía abierto, no como excepción, sino como parte del funcionamiento básico de la ciudad. Con el paso de las décadas, el edificio se adaptó. Se reformaron muros, se ajustaron espacios, se amplió lo indispensable, no para embellecerlo, sino para permitir que siguiera cumpliendo su función. La ciudad enfermaba, el hospital recibía, y así, casi sin interrupciones, la atención médica dejó de ser un acontecimiento extraordinario para convertirse en una práctica diaria, una práctica silenciosa, repetida, que no dejó grandes relatos heroicos, pero sí un rastro continuo de uso. Ese uso constante es el que explica siglos después. El desgaste visible en los muros, las superficies pulidas por el paso del tiempo y la sensación de un lugar que nunca se detuvo. El Hospital de Jesús Nazareno atravesó los siglos sin conocer una interrupción real en su funcionamiento.
Mientras la ciudad cambiaba de forma, de nombre y de escala, el hospital permanecía en uso. No intacto, no inmóvil, en uso. Durante los siglos XVII y XVIII, la Ciudad de México se transformó profundamente. La traza urbana se consolidó, las autoridades cambiaron, las instituciones se reorganizaron, la medicina también empezó a modificarse, de forma lenta, desigual, a veces contradictoria. Nuevas ideas convivían con prácticas antiguas. Se incorporaron espacios más ventilados. Se buscó separar a los pacientes según padecimientos. Se intentó mejorar la higiene, aunque los recursos fueran limitados. El edificio respondió como pudo. Muros reforzados para sostener el peso del tiempo. Salas distribuidas para atender nuevas necesidades. Pasillos alargados, puertas añadidas, otras clausuradas. Nada se diseñó pensando en la posteridad. Todo se hizo pensando en seguir funcionando. El hospital no se cerró para ser reformado. Se reformó mientras se atendía. Eso dejó huellas visibles, capas de construcción superpuestas, materiales de distintas épocas conviviendo en un mismo muro. Soluciones prácticas, no estéticas. Cada modificación respondía a una urgencia concreta. Más pacientes, nuevas enfermedades, cambios administrativos. Mientras tanto, la ciudad enfrentaba conflictos constantes, inundaciones que paralizaban barrios enteros, incendios que obligaban a reconstruir, epidemias que volvían a saturar los espacios, cambios de régimen, nuevas leyes, nuevas formas de nombrar el poder. El hospital atravesó todo eso, sin dejar de cumplir su función básica. No fue ajeno a la historia, la absorbió. Durante el siglo XIX, con la independencia y las reformas posteriores, muchas instituciones desaparecieron o se transformaron por completo. El Hospital de Jesús Nazareno continuó operando, cambió su administración, se ajustó a nuevas normativas, se incorporaron prácticas médicas más modernas, pero no cerró. Mientras edificios civiles y religiosos perdían su función original y se convertían en archivos, oficinas o ruinas. El hospital seguía recibiendo pacientes. La puerta se abría cada día, no por tradición, no por necesidad. Esa continuidad no fue producto de una decisión heroica, sino de una acumulación de decisiones prácticas. Arreglar un muro en lugar de levantar uno nuevo. Adaptar un espacio en lugar de abandonarlo. Usar lo que había. El resultado es un edificio que no responde a una sola época, sino a muchas. Un lugar donde el tiempo no se lee en fechas, sino en el desgaste. En pisos suavizados por el paso constante, en puertas que ya no encajan del todo, en pasillos que parecen haber sido alargados solo lo suficiente. El espacio, el hospital, no se detuvo para conservarse, se conservó porque nunca se detuvo. Y esa diferencia explica por qué hoy no se siente como un monumento, sino como un espacio que sigue cumpliendo su función. Muchos edificios antiguos llegaron hasta nosotros porque dejaron de cumplir su función. Cuando el uso terminó, comenzó la conservación. Se limpiaron los espacios, se fijaron recorridos, se colocaron placas, se explicó el pasado con textos breves para que pudieran ser observados sin tocarlos. El Hospital de Jesús Nazareno no siguió ese camino. Aquí no hubo un momento de cierre, no existió una fecha en la que se dijera hasta aquí llegó su función.
El hospital continuó porque seguía siendo necesario. Eso marcó una diferencia profunda. Mientras otros espacios se preservaban a costa de dejar de servir, este se mantuvo activo, asumiendo el desgaste que eso implica. Las paredes no fueron pensadas para lucir, fueron pensadas para sostener. Los pisos no se protegieron del paso, soportaron el paso. Las salas no se congelaron en una época, se adaptaron a una y otra vez a lo que la realidad exigía. Ese uso constante dejó marcas visibles. La pintura se renovó solo cuando fue imprescindible. Las reparaciones fueron funcionales, no estéticas. No hay una narrativa museográfica, no hay unas vitrinas, no hay recorridos guiados que expliquen qué parte corresponde a cada siglo. El edificio no se cuenta a sí mismo, se usa. Eso explica por qué, al recorrerlo, muchas personas no lo perciben como un lugar histórico. No porque no lo sea, sino porque no se comporta como tal. Aquí no se pide silencio reverencial, se pide paciencia. No se invita a observar, se invita a esperar. No se viene a confirmar fechas, se viene a resolver una necesidad inmediata. El hospital no fue preservado a pesar de su uso, fue preservado porque nunca dejó de usarse. Esa continuidad tuvo un costo. El desgaste es evidente, las superficies muestran fatiga. Las soluciones arquitectónicas responden a momentos distintos sin buscar armonía visual. Pero esa falta de uniformidad es también una forma de archivo. Cada ajuste habla de una época. Cada modificación responde a una urgencia concreta. El hospital no fue protegido por su valor histórico, sino por su utilidad cotidiana. Y solo con el paso del tiempo, esa utilidad se convirtió en legado. Por eso este lugar no aparece siempre en las listas de más visitadas. Por eso no es fotografiado como otros edificios antiguos. Aquí no se viene a mirar el pasado, se viene a atravesarlo. Y hacerlo sin ceremonias ha sido la razón principal por la que el hospital sigue existiendo. Hoy, el Hospital de Jesús Nazareno no se presenta como un edificio excepcional. No hay un umbral simbólico que marque la entrada a un sitio histórico. Hay una recepción, un acceso funcional, un espacio pensado para resolver lo que ocurre ahora. Las personas llegan con prisa o con cansancio. Algunas conocen el lugar desde hace años. Otras entran por primera vez, sin saber exactamente dónde están. Se sientan, esperan, miran la pantalla, revisan documentos, consultan el teléfono. El edificio no interrumpe esa rutina para explicar su antigüedad. Las paredes antiguas conviven con elementos actuales, sin anunciar el contraste. No hay una transición clara entre pasado y presente. Ambos ocurren al mismo tiempo. Mientras alguien espera su turno, a pocos metros hay muros que han sido testigos de más de 5 siglos de atención continua. Pero nadie señala eso, nadie lo detiene, y esa es, quizá, la señal más clara de continuidad. El hospital sigue cumpliendo su función, sin pedir reconocimiento, no reclama atención mediática, no se presenta como excepción, se comporta como lo que siempre ha sido, un lugar al que se acude cuando el cuerpo lo necesita. La modernidad no borró el edificio, tampoco lo transformó por completo. Se añadieron sistemas, se reorganizaron áreas, se ajustaron procesos, pero la estructura esencial, la de un espacio abierto a recibir, permanece. Hoy no es un capítulo final, es simplemente otro día.
otro día en una secuencia que comenzó hace siglos y que no se ha detenido. El hospital no vive del recuerdo de lo que fue, vive del uso de lo que sigue siendo. A lo largo de la ciudad hay lugares que sobreviven porque alguien decidió conservarlos y hay otros que permanecen porque nunca dejaron de ser necesarios. El Hospital de Jesús Nazareno pertenece a ese segundo grupo. No fue protegido para ser recordado, fue usado para atender. No se pensó como legado, se pensó como respuesta. Y sin embargo, ahí está, no como reliquia, no como excepción, sino como continuidad. Generaciones enteras han cruzado su puerta sin saber quién lo fundó, sin preguntarse cuántos siglos lo preceden. Han entrado buscando alivio, han esperado, han confiado. Ese gesto, repetido una y otra vez, es lo que ha sostenido al edificio, más que cualquier decreto o restauración. La historia no siempre se conserva en documentos o monumentos, a veces se mantienen vivos en los lugares que siguen cumpliendo su función, sin detenerse a explicaciones. Este hospital no cuenta su historia, la ejerce, y quizá por eso ha llegado hasta nosotros. En Voces que cuentan Nat, contamos historias reales donde la memoria no está encerrada en vitrinas ni placas, sino en espacios que siguen abiertos, porque hay puertas que no sobreviven al tiempo por ser antiguas, sino por seguir siendo necesarias. Hospital de Jesús Nazareno, sigues de pie frente al tiempo feroz. Has visto nacer, caer imperios, pero no se rindió el corazón. Entre rezos, sangre y silencio, sigues curando sin preguntar. Eres memoria hecha de muros, eres México sin disfraz. Dicen que un hombre